Bienvenidos chicas a la siguiente clase. En esta clase vamos a estar desarrollando un poquito más de bordado en pedrería. Vamos a estar realizando esta guarda que tenemos dentro del buquet, que la realicé con cadena de strass o tira de strass, perlitas y piedras facetadas. Una vez que hayamos desarrollado el bordado de esta guarda, vamos a pasar a hacer estas flores en 3D que tenemos dentro del buquet, realizadas con una variedad de lentejuelas, ¿sí? Vamos a ver cuál es la técnica indicada para aplicar para que queden todas las lentejuelitas paradas como queremos. Lo primero que tenemos que hacer en esta guarda es colocar la tira o la cadena de strass. El strass que utilicé es un strass de base metálica. En color dorado vienen estos strass en distintos colores, base metálica, plateada, niquelada, dorada. Bien, y hay muchos tamaños también de tiras de strass. Aquí el tamaño que yo estoy utilizando mide aproximadamente este strass chiquitito. Si ustedes lo ponen en un, digamos, escalímetro como este, mide 3×3, ¿sí? Que cada uno de sus lados tiene 3 milímetros. Bien, pueden utilizar uno de 3, pueden utilizar si quieren uno un poquito más grande de 4, ¿sí? La idea es que utilicemos un strass que genere un poco de brillo y que podamos colocarlo de una manera muy simple. El primer paso para poder colocar el strass es saber cuánto voy a utilizar. Entonces, para eso antes voy a apoyar el strass en la tela y voy a hacer que siga todo el contorno que quiero bordar con este strass. En este caso yo acomodé, hice que todos los strass queden pegaditos uno al lado del otro, porque si pueden observar, las tiras o las cadenas de strass, entre strass y strass tienen una chapita que es movible, ¿sí? Movible es que yo puedo acercar un strass a otro y puedo hacer que queden pegaditos. La idea es que en este bordado todos los strass queden pegaditos uno al lado del otro. Entonces, para eso voy a acomodarlos en la superficie de la tela siguiendo el contorno que quiero que borde, que es esta línea curva. Voy a acomodarlos y voy a ordenarlos para que queden todos pegaditos uno al lado del otro, ya que esta chapita movible me permite realizar esa tarea. Y yo quiero hacer el bordado hasta allí. Entonces, una vez que localizo cuál va a ser el último strass, voy a cortarlo. Para cortarlo, siempre utilicen un alicate o en su defecto una tijera muy vieja que tengan para cortar cualquier tipo de materiales duros como cartones. Nunca vayan a utilizar ninguna de sus tijeritas de corte de tela o de corta hilacha o las que utilizan para el bordado, porque los metales arruinarían el filo de sus tijeritas. Entonces siempre con algo que sepan que va a resistir el corte. Es muy fácil cortar una tira de strass, la chapita la verdad que es muy blandita. Yo voy a cortar ahí a esa altura, simplemente corto y ya tengo lista cuál es la cantidad de strass que voy a utilizar. Una vez que ya corté, ya puedo saber cuánta es la cantidad de tiras de strass que voy a utilizar. Y ahora el siguiente paso es fijar este strass con un poquito de pegamento a la tela, muy poquito. La idea es que a medida que yo vaya bordando esta tira de strass a la tela, no se vaya moviendo del lugar y se mantenga en ese punto donde yo la dejé. Para eso pueden utilizar un pegamento universal como es la silicona líquida, ¿sí? Mucho cuidado con la silicona líquida, ya que es un pegamento bastante grueso, es decir, no se regula muy fácilmente la cantidad de silicona cuando sale del piquito. Un pegamento muy bueno que pueden utilizar y que es muy flexible y tiene un piquito dosificador muy finito y que es ideal para este tipo de trabajos es el pegamento B7000. Bien, yo aquí con mucho cuidado voy a empezar a colocar un poquito de silicona en este contorno y luego voy a pasar por encima el strass, ¿sí? Bien, pueden observar que coloqué muy poquita silicona, ¿sí? La idea es que coloquemos cada uno de los strass de esta tira bien pegaditos uno al lado del otro. Los voy acercando uno al lado del otro para que queden así bien pegaditos.
si noto, por ejemplo, que como me pasó aquí, ¿ven? Me está sobrando un strass, ¿sí? Bueno, como la silicona líquida no seca instantáneamente, tiene un tiempito, aprovecho y corto ese strass que sobraba para volver a acomodarlo. Bien, una vez que ya colocamos el strass con un poquito de pegamento, esperamos que se seque para realizar todas las costuras que van por encima o entre medio de cada uno de los strass. Bien, antes de continuar quiero mostrarles que acá tengo un strass en otro tamaño para que ustedes observen la diferencia cuando me refiero a un strass de tamaño 4 o un strass de tamaño 3. ¿Sí? Acá pueden ver que el que yo estoy trabajando es un strass chiquitito que tiene 3 milímetros de cada lado de su rectángulo. Y acá tengo uno un poquito más grande, ¿sí? Si pueden ver la diferencia, este mide 4 milímetros de cada lado. ¿Sí? Es un strass más grande notablemente, ¿sí? Pero pueden utilizar uno u otro. Quiero que vean cómo es, digamos, la estructura de cada uno de los strass. Es una piedrita que tiene 4 engarces, 4 patitas que sujetan a esa piedrita. Ahora el siguiente paso es al primer strass de esta cadena de strass que pegué, al primero y al último, únicamente al primero y al último, voy a hacerles 2 costuritas. Voy a tratar de pasar el hilo, engancharlo en estas patitas, en estos engarces que tienen en los vértices, pero no en los 4 vértices, porque no necesito que los 4 vértices estén sujetos, sino los 2 que están en los extremos, estos 2 vértices del extremo y estos 2 vértices del extremo. ¿Por qué? Porque si no puse el suficiente pegamento, este strass, miren cómo se mueve, tiende a moverse, ¿sí? Y por más que yo haga una puntada aquí dentro de la chapita, que es el siguiente paso que vamos a hacer, lo primero que debemos hacer es enganchar el hilo en esos 2 vértices. No va a pasar la aguja, porque por ahí no pasa la aguja, sino que pasa el hilo. Entonces salgo con mi aguja bien pegadito a alguno de los vértices de este primer strass, y lo que hago es esto, es tratar de envolver y enganchar el hilo en estos vértices externos, ¿sí? Enganché. Una vez que enganchó, me meto con la aguja hacia abajo, ya tengo sujeto uno de los vértices con hilo, y ahora vuelvo a salir ahora en el siguiente vértice. Solamente son los 2 primeros vértices del strass, del primer strass y del último strass, nada más, no se realiza en todo en todo el recorrido. Voy a volver a enganchar el hilo en la patita o en el engarce y me meto nuevamente hacia abajo con el hilo. Le doy un poquito de tensión y ahora sí empiezo a hacer todo lo que es la costura de la tira de strass. La costura de la tira de strass se hace siempre entre medio de 2 strass, donde está la chapita, ¿sí? Entonces saco la aguja bien pegadito al contorno del strass, el hilo pasa por entre medio de estos 2 y me vuelvo a meter hacia el otro lado. Y el hilo queda totalmente oculto. Ahora sigo y continúo, siempre saliendo bien pegadito al contorno del strass, que el hilo se meta entre medio de estos 2, quede apoyado en la chapita y vuelvo a meterme hacia el otro lado, siempre dando tensión al hilo para que quede bien sujeto, para que no queden buclecitos de hilo visibles, y voy haciendo todas las puntaditas en todo el contorno del strass. Cuando llego al final, vuelvo a hacer esas 2 puntaditas en los vértices para sujetar el último strass.
Bien, chicas, una vez que ya colocamos toda la tira de strass y que hicimos esas dos puntaditas en los vértices, por detrás vamos a rematar la puntada y comenzamos ahora con el siguiente paso del bordado. Bien, a continuación muestro cuáles son los materiales con los que vamos a realizar la siguiente guarda, que paso de nuevo a mostrarles. Esta guarda, aparte de tener la tirita de strass que ya colocamos, vamos a colocarles una piedrita facetada. Estas piedritas facetadas son de número 8, pero si de repente tienen número 7, número 6, número 5, se puede trabajar igual. Incluso si no tienen una piedrita facetada de cristal, pueden trabajar con una piedra facetada de acrílico o pueden trabajar directamente con una perlita redonda. ¿Sí? Número 6, número 7, número 8, se puede reemplazar mientras sea de tipología semejante, es decir, que sea redonda y más o menos del mismo tamaño, siempre se puede reemplazar. También voy a estar utilizando perlitas redondas. Número 3, si no tuviesen la número 3 pueden trabajar con una más chiquita, acá como estas que tengo la número 2, que son súper chiquitas. También voy a formar como unos triangulitos, o sea, voy a hacer una puntadita en forma de triángulo. Estas piedritas facetadas también de cristal, número 3, pero como saben se pueden reemplazar por acrílico. Y por último voy a estar haciendo unos detallitos con esta bolita metálica dorada número 2. Si no tuviesen bolitas metálicas doradas, pueden reemplazarla por mostacillas o mostacillones. Me gusta más la mostacilla porque mientras más chiquito sea el material, más delicado va a quedar su bordado. Siempre mientras las piezas más chiquitas escojamos, más delicado siempre queda todo un bordado. Vamos a comenzar entonces con el siguiente paso, en donde vamos a colocar primero en estos circulitos que tenemos marcado en el patrón, las piedritas facetadas. Luego vamos a formar dos cordoncitos formando un triángulo y por último vamos a estar poniendo esos detallitos de las bolitas metálicas doradas. Voy a salir con la aguja del lado interno en una de las curvaturas que se generan en esta guarda, del lado interno donde tengo marcado el circulito justo al medio, y allí voy a ir a enhebrar por el centro esta piedrita número 8. Como les dije, si no tienen esa piedrita la reemplazan por otra de otro tamaño o una perla directamente redonda. ¿Sí? La idea es que quede bien pegadita la piedra, pegada en la curvatura de el strass. Vengo hacia aquí, de este lado, y el largo de la puntadita debe equivaler al ancho de la piedra o pieza que estén colocando. Si quieren hacer doble pasada, es decir, volver a pasar una vez más, lo pueden hacer, pero con una vez que pasemos y tensemos bien el hilo es más que suficiente. Bien, salgo con la aguja, ¿sí?, de uno de los laterales de la piedra pegada al strass y voy a enhebrar a continuación una perla redonda número 3 y dos piedritas facetadas también número 3. Es decir, en mi puntadita tengo estas tres piezas. Voy a tratar de formar ese triangulito, ¿sí?, donde termine la tercera pieza bien al ras. Yo tengo que sentir que con la aguja estoy rozando la última pieza, pincho hacia abajo, le doy tensión al hilo y vuelvo a salir ahora del otro lateral a la misma altura donde saqué la aguja en la primer puntada. Y aquí voy a enhebrar, en vez de tres piezas, dos. Voy a enhebrar nuevamente una perlita número 3 y una piedrita facetada número 3. ¿Sí? Y ustedes me dirán acá, pero este cordón tiene menos pieza. No, lo que voy a hacer ahora es meterme con la aguja por el centro de la última piedrita para que conecten estos dos cordones en una misma pieza. Y de esta manera yo formo un triangulito, ¿sí? Tensiono y miren cómo se acomoda el material. Esta piedrita queda al medio y de esa manera quedaron dos cordoncitos formando ese pequeño triangulito. Bien, repito lo mismo en cada una de las piedritas, saliendo siempre de un lateral hacia el centro 3 piezas y hacia el otro lateral 3 piezas. Bien, chicas, una vez que ya realizamos esos cordoncitos en forma de triángulo, nos resta solamente colocar las bolitas doradas. Yo aquí ya arranqué, pero quiero que vean dónde van ubicadas.
La primera bolita que vamos a ubicar va a ser justo aquí en el vértice de este triangulito. Y luego en línea vertical vamos a poner por fuera del strass, pero bien pegadito, una segunda bolita. Y las otras dos bolitas hacia los laterales, como siguiendo la apertura de este triángulo, ¿sí? De esta manera vamos a encontrar la ubicación exacta para cada bolita. Voy a salir aquí al centro, separado aproximadamente de la piedrita facetada 2 milímetros, que es el diámetro de la pieza que voy a colocar, y me voy a meter por el agujerito o la perforación de esta pieza del centro para que tenga conexión y no quede separada la bolita, ¿sí? Bien, a continuación salgo del lado externo del strass 2 milímetros aproximadamente, como en línea vertical, siguiendo la misma línea, y voy a colocar mi segunda bolita dorada. Pegadita al strass debe quedar. Y siguiendo estos ángulos o estas líneas que se van abriendo, voy a salir aquí a esta misma altura y voy a colocar otra bolita metálica a 2 milímetros separado del strass para darle el espacio a la bolita que se acomode en la tela. De igual manera hacemos y repetimos de este otro lado, de este otro lateral. Y de esta manera vamos completando toda la trama de esta guarda.